Capítulo 5. La insubordinación estadounidense. Los inicios de la primera insubordinación exitosa. Entre 1775 y 1783, las 13 colonias de América del Norte protagonizaron la primera insubordinación exitosa producida en un sitio que por ese entonces era la periferia del sistema internacional. No fue evidentemente la única insubordinación producida en la periferia, pero sí la más exitosa de todas las insubordinaciones porque logró crear el primer Estado-nación industrial fuera del continente europeo y la primera república en los tiempos modernos. La República estadounidense constituyó una verdadera revolución democrática que atrajo hacia sí una verdadera marea de inmigrantes que partieron de la vieja Europa en busca de trabajo, justicia y libertad. La lucha comenzó en 1775 cuando, con la misión de capturar un depósito colonial de armas en Concord, Massachusetts, y reprimir la revuelta en esa colonia, los soldados británicos chocaron con los milicianos coloniales y se prolongó hasta 1783, cuando se firmó el Tratado de Paz de París, por el cual se declaró la independencia de la nueva nación, Estados Unidos. Sin embargo, Estados Unidos no conquistó su autonomía nacional en un acto único, sino mediante un largo proceso que comenzó con la Guerra de Independencia y terminó, en realidad, con la Guerra Civil. A la insubordinación fundante le siguió un largo y tortuoso proceso de insubordinación económica e ideológica. Inmediatamente después de obtenida la independencia formal, comenzó el enfrentamiento entre el sector que quería complementar la independencia política con la independencia económica, es decir, continuar con el proceso de insubordinación, y al sector que se oponía a profundizar el camino iniciado en 1775, porque sus intereses económicos estaban ligados específicamente a Gran Bretaña y en general a la estructura hegemónica del poder político y económico mundial vigente en la época. Ese enfrentamiento se decidió finalmente en los campos de batalla de Gettysburg. Acertadamente afirma Harold Underwood Faulkner en su obra Historia Económica de los Estados Unidos. La revolución trajo la independencia política, pero de ninguna manera la independencia económica. Los productos norteamericanos que eran exportados a Europa durante el periodo colonial seguían teniendo ese continente por mercado y al mismo tiempo se siguieron importando de allí artículos manufacturados. Las manufacturas que habían surgido durante la revolución fueron ahogadas por las mercaderías más baratas que volcaron los ingleses en el mercado norteamericano. Al restablecimiento de la paz, según situación de dependencia, produciendo materias primas necesitadas por Europa y adquiriendo a su vez los artículos manufacturados que ésta le proporcionaba. Parecía empresa imposible llegar a competir con Inglaterra en la producción y venta de estas mercaderías. Empresa tanto más difícil si se tiene en cuenta que desde la ideología dominante también se sostenía que el destino de las recientemente independizadas 13 colonias era el de convertirse en un país exclusivamente agrícola. En ese sentido, el propio Adam Smith sustentaba que la naturaleza misma había destinado a Norteamérica para la agricultura exclusivamente y desaconsejaba a los líderes norteamericanos cualquier intento de industrialización. Estados Unidos, escribía Adam Smith, está como Polonia destinado a la agricultura. Las ideas de Smith le eran útiles al poder inglés para tratar de conseguir por la persuasión, mecanismo típico del imperialismo cultural, lo que había tratado de impedir por la fuerza de ley durante el periodo colonial. El veto británico a la industrialización. Resulta significativo destacar que Inglaterra llevó a cabo una política expresa para impedir el desarrollo industrial de las 13 colonias porque comprendió, desde muy temprano, que la industrialización de las colonias podía llevarla a la independencia económica y que este estadio la llevaría a reclamar luego la independencia política. Por eso, consciente de las consecuencias económicas y políticas que podía generar un proceso de industrialización en las 13 colonias,
la política inglesa trató de supervisar y boicotear a las escasas empresas manufactureras de las colonias. Para impedir que la manufactura colonial entrara en competencia con las industrias de la metrópoli, los gobernadores coloniales tenían instrucciones precisas de oponerse a toda manufactura y presentar informes exactos sobre cualquier indicio de la existencia de ellas. Los gobernadores eran los encargados de practicar un verdadero infanticidio industrial, planificado en Londres por el Parlamento británico. Los sagaces representantes de la corona comprendían perfectamente la actitud inglesa, a la que prestaban toda su simpatía, como lo demuestran las palabras del Lord Cornbury, gobernador de Nueva York entre 1702 y 1708, quien escribía a la Junta de Comercio: poseo informes fidedignos de que en Long Island y en Connecticut están estableciendo una fábrica de lana y yo mismo he visto personalmente estameña fabricada en Long Island que cualquier hombre podría usar. Si empiezan a hacer estameña, con el tiempo harán también tela común y luego fina. Tenemos en esta provincia tierra de batán y tierra pipa tan buenas como las mejores, que juicios más autorizados que el mío resuelvan hasta qué punto estará todo esto al servicio de Inglaterra. Pero expreso mi opinión de que todas estas colonias deberían ser mantenidas en absoluta sujeción y subordinación a Inglaterra, y eso nunca podrá ser si se les permite que puedan establecer aquí las mismas manufacturas que la gente de Inglaterra, pues las consecuencias serán que cuanto vean que sin el auxilio de Inglaterra pueden vestirse no solo con ropas cómodas, sino también elegantes, aquellos que ni siquiera ahora están muy inclinados a someter al gobierno pensarían inmediatamente en poner en ejecución proyectos que hace largo tiempo cobijan en su pecho. Cornbury describe perfectamente la esencia del imperialismo económico, en idénticos términos a los utilizados por Hans Morgenthau. Si bien Inglaterra elaboró una legislación específica para frenar todo posible desarrollo industrial en las 13 colonias, había dos industrias que Gran Bretaña vigilaba con particular celo por considerarlas estratégicas y vitales para la economía británica: la textil y la siderurgia. Dos leyes dictadas en tal sentido resultan emblemáticas: la ley de 1699, que prohibía los embarques de lana y hilados de lana o telas producidas en Norteamérica a cualquier otra colonia o país, y la de 1750, que prohibía el establecimiento en cualquiera de las 13 colonias de talleres laminadores o para el corte del metal en tiras y de fundiciones de acero. Comentando la primera de estas emblemáticas leyes antiindustriales, Underwood Faulkner afirma: Inglaterra era ya uno de los principales países fabricantes de lanas y la mitad de sus exportaciones a las colonias las constituían artículos de ese material. Tan hostiles eran los productores de la metrópoli a la competencia que en la temprana fecha de 1699 se votó una ley de la lana estableciendo que ningún artículo de lana podría ser exportado de las colonias o enviado de una colonia a otra. Como consecuencia de esta legislación, la manufactura de telas para la venta declinó y los comerciantes en lana ingleses prolongaron durante un siglo su dominio sobre el mercado norteamericano. A diferencia de la industria textil, la fabricación del hierro, que comenzó en 1643 con el horno de fundición de John Withrop cerca de Lynn, gozó durante algunos años de cierto margen de libertad y alcanzó, hacia 1750, proporciones considerables. Esta situación se explica porque Inglaterra estaba necesitada de hierro y hasta 1750 intereses encontrados habían impedido que se votara una legislación contraria a su elaboración en las colonias. Pero en 1750 se acordó una ley para estimular la producción de la materia prima y obstaculizar la manufactura de objetos de hierro, estableciéndose que 1. El hierro en barras podía importarse libre de derechos en el puerto de Londres, y el hierro en lingotes en cualquier puerto de Inglaterra. Y 2. Que no debía instalarse en las colonias ningún taller o máquina de laminar hierro o cortarlo en tira, ni ninguna fragua de blindaje para trabajar con un martinete de báscula, ni ningún horno para fabricar acero.
Más allá de las leyes elaboradas por el Parlamento británico, destinadas a impedir el desarrollo industrial en sus colonias norteamericanas, es importante destacar un hecho políticamente significativo. Las colonias eran tratadas como ajenas al territorio británico a los fines aduaneros. No se las consideraba incluidas dentro de los límites de las barreras aduaneras británicas y, en consecuencia, sus exportaciones pagaban los derechos ordinarios de importación en los puertos ingleses. Analizando la política inglesa hacia sus colonias de América del Norte, Dan Lacey afirma: estaba claro el propósito de la política británica de no considerar a las colonias como porciones de ultramar de un reino único, cuyo bienestar económico era estimado al igual que el de la madre patria. Al contrario, las consideraba comunidades inferiores cuya economía debía estar siempre al servicio de los intereses de Gran Bretaña. Mientras las colonias fueran jóvenes y poco pobladas, los colonos pudieron burlar, muy a menudo, las leyes británicas que frenaban el desarrollo económico del territorio colonial. Pero a partir del 1763, cuando la población de las colonias llegó a ser equivalente a un cuarto de la población inglesa, Inglaterra fue mucho más estricta en la aplicación de las leyes que había creado para mantener a las colonias en una posición económica subordinada. La lucha por la industrialización. Cuando las 13 colonias lograron la independencia política, Inglaterra, para mantener la subordinación económica de estas, no tuvo más remedio que tratar de ensayar la aplicación del imperialismo cultural. El razonamiento británico era, en cierta forma, sencillo. Si los dirigentes de las 13 excolonias admitían la teoría de la división internacional del trabajo y aplicaban una política de libre comercio, las excolonias se mantendrían en una situación de dependencia económica, convirtiendo la independencia política en un mero hecho formal. Al logro de ese objetivo se abocó la política británica después del Tratado de París de 1783 y obtuvo, por cierto, excelentes resultados en los estados del sur de la flamante República. Puede afirmarse, sin temor a exagerar, que Estados Unidos pudo convertirse en un país industrial mediante un arduo trabajo de insubordinación ideológico-cultural y que la República estadounidense ganó su verdadera independencia económica en los campos de batalla de Gettysburg. El proceso de insubordinación ideológico-cultural se manifestó en el enfrentamiento entre el liberalismo ortodoxo y el liberalismo nacional, es decir, entre aquellos que proponían aferrarse a la división internacional del trabajo, adoptando el libre cambio, y aquellos que proponían la adopción del proteccionismo económico y el rechazo de la teoría del libre comercio, por considerar que la adopción de la misma haría caer a Estados Unidos en una nueva subordinación económica que convertiría la independencia recientemente conseguida en una mera ficción. Analicemos ahora el proceso de insubordinación ideológico-cultural ante el imperialismo cultural inglés y de lucha política interna que permitió a Estados Unidos salir de la periferia, dado que si hubiesen triunfado los partidarios del libre comercio y la división internacional del trabajo, la situación de Estados Unidos en el escenario internacional no sería hoy probablemente muy diferente a la de la República Federativa de Brasil. Si Estados Unidos se hubiese industrializado tardíamente, estaría ubicado hoy en la periferia del sistema internacional. Esta es la clave de interpretación de lo que ahora Estados Unidos, convertido en el campeón mundial del libre comercio, luego de haber usufructuado los beneficios del proteccionismo económico durante 100 años, se encarga de ocultar a través del ejercicio de lo que Morgenthau denominó imperialismo cultural y que más sofisticadamente Joseph Nye designa como poder blando. El primer impulso estatal. Es en el curso de la guerra contra Inglaterra cuando surge, en el ámbito de las 13 colonias, una incipiente industria manufacturera. Sin ningún lugar a duda, la industria norteamericana en su primera fase de expansión es hija de la guerra de independencia. Por una parte, la propia situación de guerra había interrumpido el flujo de mercancías desde la metrópoli, conduciendo, naturalmente, a un proceso incipiente de sustitución de importaciones. Por otra, la situación de insubordinación, de hecho, ponía fin a las restricciones que el Parlamento británico
había impuesto para impedir el desarrollo industrial y limitar las colonias a la producción de materias primas. Además, todos los gobiernos de las 13 colonias, convertidas de hecho en nuevos estados independientes, llevaron adelante una política de impulso estatal en el intento de lograr el desarrollo industrial. Todas hicieron grandes esfuerzos desde el Estado para estimular la fabricación de municiones, pertrechos de guerra y productos de primera necesidad, como tejidos de lana y lino que hasta entonces se importaba desde Inglaterra en grandes cantidades. En Connecticut, donde surgieron pequeñas fábricas de armas, el Estado ofreció en 1775 una prima de un chelín, 6 peniques por cada llave de fusil que se fabricase y de 5 peniques por cada equipo completo hasta el número de 3.000. En Rhode Island y Maine se concedieron primas a la manufactura del acero. Massachusetts ofreció primas por el sulfato extraído de yacimientos nativos y Rhode Island por la pólvora. Asimismo, en 1778, el Congreso del incipiente Estados Unidos hizo levantar talleres en Springfield donde se vaciaron cañones. Sin embargo, el impulso estatal no solo fue fundamental para la fabricación de material de guerra, sino también en la fabricación de los productos de primera necesidad. A modo de ejemplo, puede citarse que Connecticut prestó a Nathaniel Niles de Orwich 300 libras por un plazo de 4 años para fabricar alambre para los dientes de las cardas, y que Massachusetts otorgó una prima de 100 libras por las primeras 1.000 libras de buen alambre de cardar para la venta, producido por cualquier molino de agua situado en su territorio con hierro proveniente de los estados norteamericanos. El impulso estatal, dirigido a fomentar el desarrollo industrial, fue acompañado decididamente por una gran parte de la población, que ya durante los boicots que precedieron el estallido de las hostilidades, se había negado a comprar mercaderías inglesas. Durante el transcurso de la guerra, mucha gente se comprometió a no comer oveja o cordero y a no comprarles a los carniceros que los vendieran para que se pudiera emplear la lana para ropa. Los cultivadores del sur empleaban a sus vecinos blancos más pobres dándole a hilar o tejer, o levantaban ellos mismos talleres de telares y enseñaban a sus esclavos ese trabajo. Aún los más ricos iban vestidos con telas caseras. Así, el estado de sublevación e independencia política preparaba las bases estructurales para la independencia económica que Inglaterra había intentado impedir a través del dictado de las leyes antiindustriales, y que trataría de evitar, cuando la independencia fue un hecho consumado, a través de la prédica de la División Internacional del Trabajo, para que la joven república le dejara a la madre patria el privilegio de la fabricación de manufactura, para la cual la naturaleza la había supuestamente destinado. Por ello, la orientación y la reorganización económica que siguiese a la guerra constituían temas clave que determinarían la posición del nuevo Estado en el escenario internacional. Las primeras leyes proteccionistas. El fin de las hostilidades entre la República de Estados Unidos y Gran Bretaña dio lugar a la importación masiva de las mercaderías manufacturadas de Europa, más baratas, por supuesto, que las producidas localmente, una situación que llevó rápidamente a la ruina de la incipiente industria norteamericana, desarrollada en el curso de la guerra por la independencia política. En 1784, la balanza comercial de la joven república arrojaba ya un resultado desastroso. Las importaciones sumaban aproximadamente 3.700.000 libras y las exportaciones tan solo 750.000 libras. El nuevo Estado vivía un proceso de desindustrialización, endeudamiento y caos monetario. Para terminar de agravar la situación de las 13 colonias, el Parlamento británico votó la Ley de Navegación de 1783, por la cual solo podían entrar en los puertos de las Antillas barcos construidos en Inglaterra y tripulados por ingleses, y que imponía pesados derechos de tonelaje a los barcos norteamericanos que tocaran cualquier puerto inglés. Esta medida, para boicotear a la naciente industria naval norteamericana, que competía en calidad y precio con la británica, fue complementada por el Parlamento de Gran Bretaña con la Ley de 1786, destinada a impedir el registro fraudulento de navíos norteamericanos, y aún con otra, de 1787,
que prohibía la importación de mercaderías norteamericanas a través de las islas extranjeras. En medio de la desastrosa situación económica producida por el fin de la guerra y agravada por un gobierno central débil y por la rivalidad entre los estados de la Unión, una corriente de pensamiento antihegemónico, conducida por Alexander Hamilton, abogaba por un medio de desarrollo económico en el cual el gobierno federal ampararía la industria naciente mediante subsidios abiertos y aranceles de protección. El azar de la historia hizo que George Washington, ante el rechazo de Robert Morris, el financista de la Revolución, ofreciera el cargo de secretario del Tesoro a Alexander Hamilton. El 4 de julio de 1789, el gobierno federal aprobó la primera ley de impuestos con características tibiamente proteccionistas. Aquella ley enumeraba 81 artículos y en más de 30 de ellos establecía derechos específicos. El resto estaba sujeto a gravámenes estimados según el valor. Sin embargo, el aspecto más importante de la nueva ley era que, siguiendo el pensamiento de Hamilton, imponía diversos derechos para fortalecer a las fábricas de acero y de papel de Pensilvania, a las destilerías de Nueva York y Filadelfia, a las manufacturas de vidrio de Maryland, a los fabricadores del hierro y destiladores de ron de Nueva Inglaterra. También fueron protegidos los productos derivados de las granjas mediante impuestos sobre los clavos, las botas y los zapatos y la ropa de confección. Los sectores que lidiaban por la independencia económica no tardaron en descubrir que los tibios aranceles de 1789 no suministraban una verdadera protección a la industria naciente, y luego de arduas disputas lograron que los aranceles fueran aumentados en 1790, 1792 y 1794. Aunque estos aumentos resultaron también insuficientes debido a la oposición de los sectores políticos que, subordinados ideológicamente por Gran Bretaña, impidieron la adopción de aranceles más altos porque, para ellos, los impuestos debían tener como principal objetivo producir ingresos y no proteger la naciente industria. En realidad, la industria que más se benefició de las leyes de protección y en la cual el impulso estatal tuvo una incidencia más decisiva fue la naviera. Los armadores y constructores navales se habían contado entre los más ardientes defensores de la independencia y las leyes para favorecerlos no encontraron en el Congreso gran oposición. La primera ley a favor de la industria naval se tomó también el 4 de julio de 1789. Por ella se concedía un descuento del 10% en los derechos de importación a las mercaderías que entraran a Estados Unidos en barcos construidos en Estados Unidos y de propiedad de ciudadanos estadounidenses. La segunda ley no solo tuvo como objetivo el fomento de la industria naval, sino además que el comercio naviero quedara exclusivamente en manos de ciudadanos estadounidenses. La ley buscó que los barcos que realizaran el comercio exterior e interior fueran de propiedad de ciudadanos estadounidenses y construidos en su país. Esta segunda ley se dictó el 20 de julio de 1789. Por ella se impuso un gravamen de 6 centavos por tonelada a los barcos de construcción y propiedad estadounidense que entraran en puertos del país, pero a los barcos de construcción en ese país, pero la propiedad extranjera, se les cobraba 30 centavos por tonelada y 50 a los de construcción y propiedad extranjera. La ley también estableció informalmente el monopolio del comercio de cabotaje para los barcos norteamericanos. Para tal fin, la ley estableció que los barcos de ese país que se dedicaba al comercio costero solo pagarían derechos de tonelaje una vez por año, en tanto los extranjeros debían hacerlo cada vez que tocasen un puerto estadounidense. En esas dos leyes está el origen de la poderosa marina mercante de Estados Unidos. Una buena prueba de ello es que el tonelaje registrado para el comercio exterior subió de 123.893 en 1789 a 981.000 en 1810. Las importaciones que eran transportadas en buques norteamericanos aumentaron durante el mismo periodo del 17.5% al 93%, y las exportaciones transportadas en barcos de la misma bandera del 30 al 90%. La guerra de 1812 y la sustitución de importaciones.
Como ya hemos afirmado, solo en el sector de las construcciones navales, las primeras leyes de fomento y protección de la industria nacional estadounidense tuvieron un éxito completo. En lo que respecta a los otros sectores industriales, estos solo tendrían su verdadero despegue durante la guerra de 1812, cuando Estados Unidos vivió un acelerado proceso de sustitución de importaciones. Los aranceles establecidos en 1789 y aumentados en 1790, 1792 y 1794 se habían manifestado insuficientes para garantizar un desarrollo industrial sostenido, divergencia de intereses y subordinación ideológica. El temor de que una vez finalizada la guerra se produjese una invasión de productos manufacturados británicos, que eran todavía de mejor calidad y de más bajo precio que los producidos en Estados Unidos, hizo que en los estados del norte de la Unión surgiera un fuerte movimiento a favor de que se establecieran nuevos impuestos de tipo proteccionista. El centro de ese segundo movimiento a favor del proteccionismo lo constituían los estados de Nueva York, Nueva Jersey, Pensilvania, Ohio y Kentucky. Los estados del sur deseaban en cambio conseguir artículos manufacturados baratos y dado que su principal mercado era Inglaterra, se oponían a cualquier tipo de protección industrial. Desde que Eli Whitney inventó la desmotadora de algodón en 1793, este producto era la más importante planta de valor comercial del sur y el principal producto de exportación de Estados Unidos. Desde esa fecha de producción y exportación de algodón crecieron continuamente. El promedio anual de la producción de algodón entre 1811 y 1815 fue de 80 millones de libras esterlinas. En el periodo comprendido entre 1821 y 1825 saltó a 209 millones. El promedio anual de las exportaciones de algodón de Estados Unidos a Inglaterra entre 1811 y 1815 fue de 42.269.400 libras esterlinas. En el periodo comprendido entre 1821 y 1825 saltó a 152.420.200 libras. A medida que la exportación de algodón crecía, también crecía en los ciudadanos de los estados del sur la idea de que podían formar con la lejana Inglaterra una asociación más provechosa y mucho más segura que su asociación con los entrometidos estados del norte de la Unión. La posición del sur no era, sin embargo, tan solo una simple cuestión de interés egoísta. La gran mayoría de las clases dirigentes de la élite intelectual del sur, entre los que merece citarse a Thomas Cooper de la Universidad de California del Sur y Thomas Dew y George Tucker de la Universidad de Virginia, subordinada culturalmente por Inglaterra, estaba convencida de que el futuro de Estados Unidos dependía de la agricultura y que el desarrollo de la industria se daría, en todo caso, naturalmente, sin necesidad de estímulos artificiales. La élite sureña estaba convencida de que exportando materias primas e importando productos industriales baratos, en vez de consumir productos industriales nacionales caros, todos los estadounidenses estarían en mejor situación económica que durante la guerra. En todo caso, argumentaban los intelectuales del sur, el libre comercio ayudaría a mejorar la competitividad de las industrias del norte. En cambio, a los hombres del pensamiento nacional norteamericano como Henry Clay, Daniel Raymond, Hessen Kay, Niles o Matthew Carey, les parecía imposible que en el mediano plazo los productos fabricados en Estados Unidos pudiesen competir, en precio y calidad, con los fabricados en Gran Bretaña, y por eso argumentaban que había que elevar los aranceles para que los productos importados se volviesen demasiado caros como para que los comprasen los estadounidenses. Estos se verían entonces obligados a comprar productos de fabricación interna, aunque no fuesen de tan buena calidad. Entonces, argumentaba Clay, Raymond, Hezekiah, Niles y Matthew, puesto que las fábricas estadounidenses quedarían inundadas de pedidos, prosperarían, se expandirían, mejorarían la calidad de sus productos y todos los ciudadanos estarían económicamente en mejor situación. Clay creía, además, que un desarrollo económico semejante libraría definitivamente a Estados Unidos de su dependencia económica con Gran Bretaña. El temor de que el dumping de mercaderías europeas puestas en circulación por el fin de la guerra pudiera aplastar a las jóvenes industrias estadounidenses hizo que la balanza se inclinara en el Congreso a favor de los proteccionistas y que se aprobara la ley impositiva de 1816 que imponía gravámenes
que oscilaban entre 7 y 30%, concediendo especial protección a los algodones, lanas, hierro y otros artículos manufacturados cuya producción había estimulado la reciente guerra. Sin embargo, como la nueva ley era el resultado de un compromiso entre los representantes de los estados del norte y los del sur, a pesar de ser oportuna y necesaria, resultaba insuficiente para proteger a la industria estadounidense de la competencia de la eficiente industria inglesa. Por tal motivo, la ley no puso fin al pulso entre proteccionistas y librecambistas. Rápidamente se pudo comprobar que los aranceles protectores de 1816 no protegían suficientemente a las industrias estadounidenses. Los productos fabricados en Inglaterra aún competían duramente y dejaban en desventaja a las fábricas estadounidenses. Los hombres del pensamiento nacional consiguieron entonces que en 1818 los niveles arancelarios sobre ciertas mercancías fueran elevados, logrando establecer una mayor protección para la producción de hierro y que el derecho del 25% sobre el algodón y los tejidos de lana continuara vigente hasta 1826. Desde 1816 hasta 1833, el movimiento a favor del proteccionismo siguió ganando conciencias y los estados industriales del noroeste presionaron constantemente al gobierno federal para que efectuase nuevos aumentos de aranceles. Pero los estados del sur, que seguían siendo fundamentalmente agrícolas, estaban cada vez más en contra de tales aumentos, pues sin una clara conciencia del valor de la independencia económica, preferían los productos manufacturados más baratos y de mejor calidad de Gran Bretaña, que los productos más caros y de peor calidad del noroeste. Los representantes del sur argumentaban que los aranceles proteccionistas aumentaban la prosperidad del noroeste industrial a expensas del oeste y el sur rurales. Para ellos, era claro que la producción agrícola del sur estaba financiando el desarrollo industrial del norte y, adscrito fuertemente a la teoría de la División Internacional del Trabajo, consideraban absurdo fomentar el desarrollo industrial de Estados Unidos, pues creían, como había leído en los escritos de Adam Smith, que la naturaleza había destinado a su país para la agricultura. La élite política y económica del sur creía sinceramente que el destino de Estados Unidos era el de ser un país exclusivamente agrícola ganadero, y que toda ayuda estatal al desarrollo industrial llevaría al país a la ruina económica. Es preciso destacar que la ley sureña, al rechazar los aranceles protectores, no solo defendía sus intereses materiales ligados a la agricultura de exportación, sino que realmente creía que la teoría de la División Internacional del Trabajo que Inglaterra se había encargado de difundir profusamente. Esa teoría era la ideología dominante y la única teoría que aparecía, ante los ojos de la mayoría de los intelectuales sureños, como realmente científica. Para comprender bien la posición sureña es preciso no subestimar el enorme peso que la superestructura cultural ejercía sobre los estados del sur. Surgieron en consecuencia dos bloques de poder cada vez más enfrentados. Uno luchaba por la industrialización y la democratización, mientras que el otro entendía que Estados Unidos debía seguir siendo un país esencialmente agrícola y esclavista. Como dato curioso, pero no irrelevante, conviene recordar que en 1827, en el debate entre librecambistas y proteccionistas, intervino un joven economista alemán exiliado en Estados Unidos, Friedrich List. El dato es significativo, pues fue en Estados Unidos donde List, formado en la escuela de Adam Smith, descubrió los puntos débiles de la teoría de la División Internacional del Trabajo y las ventajas de la aplicación del proteccionismo económico. De vuelta a Europa, List predicó en Alemania la doctrina económica que había aprendido en Estados Unidos y, en gran medida, fueron adoptadas sus ideas después de su muerte, las que le permitieron a Alemania convertirse en un país industrial. Pero el dato de la intervención de List era en el debate entre proteccionistas y librecambistas. También es relevante porque los argumentos del pensador alemán tuvieron una considerable acogida y reforzaron la posición de los sectores proteccionistas, que contaron a partir de entonces con un esbozo de teoría para defender sus ideas en el propio ámbito de Estados Unidos. El sur gana la batalla ideológica. En 1828, fruto del debate intelectual entre librecambistas y proteccionistas de la agitación
de los intereses laneros, del azar y de un mal cálculo político de los jacksonianos, el Congreso de Estados Unidos aprobó una nueva ley impositiva que elevó, en general, los aranceles al nivel más alto alcanzado antes de la Guerra Civil. Los estados del sur rápidamente bautizaron la nueva ley como la Ley de las Abominaciones y se prepararon para su incumplimiento. El enfrentamiento quedó zanjado, provisoriamente, en 1833, con una ley impositiva de compromiso. Sin embargo, en lo esencial puede afirmarse que el sur ganó la batalla por las leyes impositivas porque desde esa fecha y hasta la Guerra Civil, las tasas mostraron una constante tendencia a la baja. La inmensa expansión comercial que tuvo lugar entre 1846 y 1857, las exportaciones de algodón a Inglaterra pasaron de 691.517.200 libras en 1845 a 990.368.600 libras en 1851. Parecía dar razón a todos aquellos partidarios del libre cambio que sostenían que el futuro de Estados Unidos estaba en la agricultura y permitió que el sur lograra, en 1857, una reducción tan significativa de los aranceles que Estados Unidos casi se convirtió en un régimen de libre comercio. En los estados del norte, la impresión de que estaban por perder definitivamente la batalla política por el proteccionismo los llevó al convencimiento de que la disputa debía zanjarse por otros medios. La lucha contra la esclavitud fue la herramienta que le permitió al norte continuar su lucha política por la independencia económica, por otros medios. El significado económico de la guerra civil. Durante la guerra civil, el norte luchaba por la industrialización y la democratización, y sus hombres más lúcidos comprendían que en esa lucha se resolvería la verdadera independencia política de Estados Unidos. Desde ese punto de vista, para la élite política del norte, Estados Unidos peleaba una segunda guerra de la independencia. Los hombres del norte eran conscientes de que una reconciliación, en los términos planteados por el sur, implicaba condenar a Estados Unidos a la producción exclusiva de materias primas y por lógica consecuencia a la subordinación económica a la metrópoli. Para evaluar la verdadera naturaleza de la guerra civil norteamericana, es preciso tener en cuenta que el sur estaba incorporado al imperio informal británico y que por lo tanto la guerra, en última instancia, era una guerra contra Gran Bretaña. El 13 de mayo de 1861, Gran Bretaña se declaró neutral. Esta declaración indicó al mundo que los británicos tomaban partido por la Confederación, dado que, desde el punto de vista legal, la declaración de neutralidad implicaba que Gran Bretaña consideraba la crisis como una cuestión de guerra entre dos naciones y no como el sofocamiento de una insurrección por cuenta del gobierno legítimo de una nación. Al considerar la guerra como una guerra entre dos estados, Inglaterra podía seguir comerciando con ambos bandos y el sur, en consecuencia, seguir proveyendo de algodón a la industria británica. Winfield Scott, general en jefe del ejército de Estados Unidos, comprendió que la Confederación tenía que ser asfixiada económicamente mediante el bloqueo de sus puertos, y el presidente Abraham Lincoln, que vio rápidamente las virtudes del plan del general Scott, ordenó un desesperado programa de construcciones navales que colateralmente significó un importante impulso estatal para el desarrollo de la industria naviera. El bloqueo también tenía como objetivo golpear al enemigo lejano. Después de la clara victoria confederada en la segunda batalla de Bull Run el 2 de septiembre de 1862, Gran Bretaña no solo se ofreció para mediar en el conflicto, sino que estuvo a punto de declararse abiertamente por la independencia de la Confederación, y pensó en usar su armada para romper el bloqueo de la Unión. El sur comprendió entonces que tenía que hacer algo que diese a Inglaterra el último impulso hacia su participación directa y activa en la guerra, e intentó una ofensiva fulminante que terminó en la batalla de Antietam el 18 de septiembre de 1862. Gran Bretaña consideró que el empate producido en Antietam era en realidad y estratégicamente considerado una victoria de la Unión, y abandonó entonces el proyecto de intervenir directamente en la guerra mediante la ruptura del bloqueo. En realidad, solo el temor de perder Canadá inhibió a Gran Bretaña de participar directamente en la guerra civil estadounidense.
Analizando el verdadero significado de la Guerra Civil estadounidense, George Cole sostiene que la lucha entre el norte y el sur que explotó finalmente en la Guerra Civil fue en efecto una lucha no solo entre los propietarios de esclavos y los empleadores de mano de obra libre, sino también entre los partidarios de la política librecambista, interesados principalmente en las exportaciones, y los partidarios del proteccionismo que tenían interés principalmente en el mercado nacional. Resulta evidente, como afirma Hobsbawm, que, sean cuales fuesen sus orígenes políticos, la Guerra Civil norteamericana fue el triunfo del norte industrializado sobre el sur agrario, casi, podríamos incluso decir, el paso del sur desde el imperio informal de Gran Bretaña, de cuya industria algodonera dependía económicamente, a la nueva y mayor economía industrial de Estados Unidos. El triunfo del proteccionismo económico. El resultado final de la Guerra Civil fue que el proteccionismo predominó en Estados Unidos como conjunto. La victoria del norte aseguró que la política económica de Estados Unidos, en lo sucesivo, ya nunca más sería dictada por los aristocráticos plantadores del sur, que se habían aferrado a la división internacional del trabajo y a la teoría del libre comercio, sino por los industriales y políticos del norte que comprendían que el desarrollo industrial sería, en lo futuro, la verdadera base del poder nacional de Estados Unidos y el instrumento de su grandeza. Al finalizar la guerra, principió una nueva era de proteccionismo. Los impuestos de emergencia que se habían aplicado durante la Guerra Civil no desaparecieron, y en 1864 el nivel promedio de los aranceles era 3 veces más alto de lo que había sido bajo la ley de 1857. Desde entonces, un sistema altamente proteccionista que afectaba cada vez mayor variedad de productos se convirtió en base firme de la política fiscal de Estados Unidos. A partir del fin de la Guerra Civil y el definitivo triunfo de los partidarios del proteccionismo económico, Estados Unidos vivió un acelerado proceso de industrialización. Ninguna economía progresó más rápidamente en aquel periodo. Quizá el signo más claro de la rápida industrialización de Estados Unidos sea el aumento de la producción de carbón. En 1860 la producción total de carbón era inferior a 15 millones de toneladas. Esa cifra se duplicó en la década siguiente, nuevamente se duplicó en la inmediata y otra vez más en la sucesiva, alcanzando cerca de 160 millones de toneladas en 1890. En 1910 era superior a 500 millones de toneladas y en 1920 llegó a más de 600 millones de toneladas. Mientras tanto, la producción de hierro en lingote se triplicó entre 1850 y 1870 y se quintuplicó entre 1870 y 1900. A principios del siglo sobrepasó la producción inglesa y en 1913 era casi tan grande como 3 veces la producción inglesa y 2 veces más grande que la alemana. La gran lección de la historia estadounidense. Desde 1775 a 1860, Estados Unidos protagonizó el proceso de insubordinación política, económica e ideológica más exitoso jamás producido en la periferia. Resulta difícil, o más bien casi imposible, pensar hoy que Estados Unidos fue un país periférico que tuvo que conquistar su lugar en el mundo a través de un arduo proceso de insubordinación. Esa es, sin embargo, la realidad histórica. Hasta 1860 Estados Unidos poseía todas las características de un país periférico. Su balanza comercial era generalmente desfavorable. En la década de 1850 exportaba mercaderías por valor de $144.376.000 e importaba mercaderías por valor de $172.510.000. En la década de 1860 las exportaciones sumaban $333.576.000 y las importaciones llegaban a $353.616.000. El 50% de sus importaciones consistían en artículos manufacturados y listos para el consumo. Al igual que a cualquier país latinoamericano, Inglaterra le suministraba la mayor parte de las importaciones y absorbía casi la mitad de sus exportaciones. Las compras europeas se limitaban, casi enteramente, a las materias primas.
Estados Unidos era fundamentalmente un país exportador de materias primas sin elaborar e importador de productos industriales. Se trataba de un país agrícola exportador, casi monoexportador. Después de la invención de la desmotadora, el algodón se convirtió en el principal artículo de exportación y alrededor de 1860 constituía el 60% de las exportaciones de Estados Unidos. A fines de 1850 las exportaciones manufacturadas solo ascendían aproximadamente a un 12% sobre el total exportado por Estados Unidos y se dirigían principalmente hacia regiones subdesarrolladas como México, las Antillas, América del Sur, Canadá y China. Es decir, que los productos primarios constituían el 82% de los productos exportados por Estados Unidos. Ese 82% estaba compuesto de algodón, arroz, tabaco, azúcar, madera, hierro y oro proveniente de California, que había sido arrebatada a México en 1848. Del simple análisis del contenido de las exportaciones que realizó Estados Unidos desde 1783 a 1860 surge nítidamente que exportaba los productos típicos que hoy exportan los llamados países subdesarrollados. Hacia mediados de 1850, la élite política e ideológica de los estados del sur, que con casi 8 millones de habitantes producían las 3/4 partes de las exportaciones de Estados Unidos, cansada de financiar el desarrollo industrial deficitario de los estados del norte, no competitivo en términos internacionales, estaba por lograr que Estados Unidos se adhiriera definitivamente al régimen de libre cambio, cosa que hubiese significado una herida mortal al proceso de industrialización estadounidense. Si la élite política de los estados del norte no hubiese forzado la guerra civil como modo de zanjar la disputa ideológica entre el libre cambio y proteccionismo, una querella que el norte ya había perdido políticamente, muy probablemente Estados Unidos hubiese complementado su industrialización tardíamente y, a pesar de poseer un inmenso territorio, su poder y su posición en el sistema internacional no serían muy diferentes hoy a los que ostentan los grandes estados periféricos como México o Brasil. Es preciso tener siempre presente que cuando los estadounidenses consiguieron su independencia, exhibieron marcadas muestras de renuncia a adoptar el meollo del programa de Adam Smith, el libre cambio universal, y que la conversión de Estados Unidos al liberalismo no ocurrió hasta que ellos mismos se convirtieron en el primer productor industrial del mundo y estaban en camino de convertirse a sí mismo en su principal exportador a expensas de los británicos. En ese aspecto, la élite estadounidense no hizo más que repetir el proceso de desarrollo seguido por Gran Bretaña. Cuando el general Ulysses Grant, héroe de la Guerra de Secesión, concurrió a la Conferencia de Manchester en 1897 y después de dejar la presidencia de Estados Unidos, explicitó en su discurso que su país seguía el ejemplo inglés y no la prédica inglesa. Durante siglos Inglaterra ha usado el proteccionismo, lo ha llevado hasta sus extremos y le ha dado resultados satisfactorios. No hay duda alguna de que a ese sistema debe su actual poderío. Después de esos 2 siglos, Inglaterra ha creído conveniente adoptar el libre cambio por considerar que ya la protección no le puede dar nada. Pues bien, señores, el conocimiento de mi patria me hace creer que dentro de 200 años, cuando Norteamérica haya obtenido del régimen protector lo que éste puede darle, adoptará libremente el libre cambio. A diferencia del proceso de rebelión hispanoamericano, el proceso de independencia de las 13 colonias no solo terminó en la unidad de las colonias sublevadas, sino que el nuevo Estado expandió su frontera hasta el Océano Pacífico. De esa forma constituyó un Estado que, por su enorme superficie, puede calificarse como Estado-continente. El proceso de expansión territorial, que comenzó en 1803 con la compra de Luisiana y que continuó en 1848 con el Tratado Guadalupe-Hidalgo, por el cual México se vio forzado a ceder la ancha extensión de territorio que iba de Texas a California, hizo que la superficie de Estados Unidos fuese casi 4 veces mayor al territorio que tenía cuando conquistó su independencia formal. Después del Tratado Guadalupe-Hidalgo, la extensión de Estados Unidos alcanzó los 7,5 millones de kilómetros cuadrados. Estados Unidos era una nación gigantesca, casi igual en superficie a toda Europa. Era un estado-continente.
Estado-continente que con la victoria del norte proteccionista sobre el sur librecambista se transformó rápidamente en una potencia industrial, es decir, en el primer Estado-nación continente industrial de la historia, elevando de ese modo, como en su momento ya lo había hecho Inglaterra, una vez más el umbral de poder. Uno de los intelectuales que más tempranamente advirtió que Estados Unidos elevaría dramáticamente su umbral de poder fue el economista alemán Lis, quien ya en 1832 afirmaba: dentro de pocos años Estados Unidos habrá alcanzado el rango de primera potencia naval y comercial, las mismas causas que han llevado a Gran Bretaña a su elevado estado actual de poder llevarán, probablemente en el transcurso del siglo próximo, a la compacta América a un grado de riqueza, de poder y de desarrollo industrial que sobrepasará al que hoy se halla Inglaterra, en la misma proporción en que ésta aventaja actualmente a la pequeña Holanda. Por lo tanto, a partir de la plena realización industrial de Estados Unidos, empezó a parecer claro que a las otras unidades políticas del sistema internacional solo les sería posible mantener su capacidad autonómica plena si lograban conformar un Estado-nación industrial de superficie y población semejante a la de Estados Unidos, es decir, de superficies continentales. El devenir de los primeros años del siglo XX, y particularmente el desenlace de la Primera Guerra Mundial, dejarían claro que el análisis de Litt se habría convertido en una realidad tangible en el nuevo escenario internacional y que, definitivamente, Estados Unidos había llevado su umbral de poder a un nivel superior al que ostentaban los demás actores del sistema.